Con Cristian Pino, porque hay un tema, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Que está realmente en la controversia, el precio de la electricidad, por varias razones. Sí, claro, y además se suma a lo que fue la controversia por lo que significa la reposición o el cambio más bien de los medidores de luz. Y esto se une a esta controversia que hay en torno al valor de las cuentas de luz. Se mezclaron los dos temas porque evidentemente uno no tiene nada que ver con el otro, Claro, pero totalmente separado. Pero todo termina en la cuenta. Pero en la cercanía, efectivamente, de los temas se provocó esta confusión que para muchos a lo mejor pueden creer que ante los cambios de los medidores va a significar en la cuenta de luz. Pero finalmente sí, efectivamente va a haber un incremento en términos de los cambios de los medidores, pero que no tiene que ver con el ascenso de las cuentas, al menos de lo que viene ahora. Es difícil, Iván, hacer y explicar el cálculo de una cuenta de luz, porque, claro, hace algunos meses celebrábamos que íbamos a tener las cuentas más bajas del continente en términos de que las empresas que venían a licitar, la verdad es que estaban ofreciendo precios muy bajos. Pero hoy día, para hacer un ejemplo algo más simple que ya se entiende por parte de la ciudadanía, el Transantiago. El Transantiago se calcula el valor del pasaje en base a una comisión, a un comité de expertos. Ellos analizan distintas variables, el precio del dólar, el precio del combustible, y de ahí sale un precio, y ese es el que el ministro, en este caso la ministra de Transporte, informa a la ciudadanía. Y ellos deciden si sube, si baja. Normalmente sube. Normalmente sube. Es lo mismo que hace la Comisión Nacional de Energía. Analiza distintas variables, distintos promedios y finalmente entrega ya este cálculo. ¿Cada cuánto tiempo se hace? Cada 6 meses se va calculando y se va reactualizando el precio, y de ahí entonces que vaya variando y vayan incidiendo también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el precio del dólar. Tenemos ya un contacto con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, está junto a nosotros para entender más, porque además hoy día sale un análisis de dos consultoras que sostienen que las cuentas de luz se van a incrementar hasta un 18%. Y de ahí entonces uno se pone a pensar, ¿pero cómo? Si efectivamente celebrábamos hace algunos meses que íbamos a tener las cuentas más bajas. Estamos con el secretario ejecutivo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, secretario. Sí, parece que no nos está escuchando. No nos está escuchando. Sí, o está muy reflexivo, digamos, también eso puede ser. Pero yo creo que tenemos un problema con la comunicación. Ahora, efectivamente es una duda muy legítima. Hace nada, hace 5 o 6 meses, estábamos con esta celebración. De hecho, uno de los logros del ministro Pacheco, el ministro de Energía del gobierno anterior, era que se habían cambiado las condiciones de la licitación, habían entrado muchos más competidores y habían bajado los precios de la electricidad, y eso se iba a transferir a las cuentas que pagamos los chilenos. Y también incidían en aquello, Iván, que estaban entrando empresas y íbamos a estar ocupando más energías renovables ante la mayor inversión que había también en nuestro país en términos de energía solar, energía eólica. Exactamente. Y eso también incidía en que los precios iban a bajar. Pero no ha sido tan así. Entran contratos nuevos también que fijan este precio de la luz, que están en un valor muy alto, sobre los $100. Si pensamos que estas licitaciones se hicieron llegando a los $32, $35, han habido empresas que están entrando a suministrar energía con estos precios al triple, digamos. Al triple que inciden finalmente en el valor final. Por eso es enredado y es difícil de entender. Exactamente. Pero hoy día el presidente Piñera, ya lo mostraron ustedes al inicio de Tele 13, sostuvo que esta alza de 18% no era tal, que se había exagerado en el análisis, pero que efectivamente iba a haber un incremento en las cuentas de luz, y esto fue lo que dijo. En primer lugar, quiero tranquilizar, no es 18%, es muchísimo menos. En promedio va a ser 10,5%. ¿Por qué se produce? Porque cuando se licitó la energía el año 2015, esa licitación de energía, los que licitaron en esa época se comprometieron a empezar a entregar la energía en 2019 y ahora la tienen que empezar a entregar. Y esa licitación fue cara. Las nuevas licitaciones han sido mucho más baratas y por tanto, digo la verdad, va a haber un aumento, no del 18 polo, muchísimo menos. Pero de aquí para adelante yo anticipo que vamos a tener caída y caída y caída gracias a que las nuevas licitaciones, que se basan mucho en energías limpias, renovables, han sido mucho más económicas. La explicación del presidente. Veamos qué dice la Comisión Nacional de Energía. Que dice que es el ente que finalmente hace todo el análisis y fija el precio y entrega esta información. Ya está junto a nosotros José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. José, ¿nos escucha?
Sí, perfectamente. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. José, ¿por qué se produce esta alza? Bueno, yo creo que el presidente lo explicó bastante bien, ¿no? Efectivamente, el alza se produce porque en las licitaciones que se han venido haciendo progresivamente, se van haciendo siempre en adelanto al momento del consumo, ¿no? Entonces, por allá por fines del 2014, las licitaciones que se hicieron, que eran para los consumos que se iban a abastecer justamente en estos años, 2018, 19, 20, fueron entrando los últimos contratos más caros. Y solo en las licitaciones que se hicieron después del 2014, más bien en 2015 y 2016 y siguiente, hemos visto estos precios como de 35, 40 dólares, ¿no? Pero esos son para consumos que van a empezar a suministrarse en el año 20, 21, 22, 23. Entonces, se produce un promedio de los precios de las licitaciones que todavía no empieza a bajar y que efectivamente está fuertemente influenciado por aquellos contratos caros que se hicieron en 2014, ¿no? También es completamente correcto que este proceso de promedio móvil va a ir conduciendo hacia los años 21, 22, 23 aproximadamente, que vamos a empezar a tener más proporción del consumo abastecida por las energías renovables que ofertaron contratos baratos, y ahí vamos a empezar a ver más notoriamente las rebajas de tarifas por este concepto, ¿no? O sea, va a ir bajando el promedio, José. En la práctica, ¿en cuánto van a subir las cuentas de la electricidad? El presidente dice no va a ser un 18%, pero estos cálculos lo hicieron los expertos, no lo hizo alguien mirando una bolita de cristal. No, claro que no. Este es un proceso que se hace primero de acuerdo a la ley, a la regulación, y que tiene sus raíces en el hecho concreto de que hay que pagarle los contratos a las empresas que están suministrando la energía, ¿no? En esas licitaciones se asumieron compromisos de compra de energía y hay que pagar esos precios, y por lo tanto el cálculo es relativamente, bueno, es complicado, pero se puede explicar sencillamente, ¿no? Entonces, este promedio de precios de las licitaciones, hoy día lo tenemos perfectamente identificado, y también tenemos identificado que lo que pesa la componente de este precio de generación en la tarifa final. Recordemos que la tarifa final es una combinación de una parte que viene de generación, que son estas licitaciones, pero también tiene una componente importante de costos de distribución, que era donde estaba la otra discusión pequeña de los medidores, ¿no? Sí. Y también tiene una parte de transmisión. Las proporciones son más o menos 60% generación, 30% distribución y 10% transmisión, ¿no? Bueno, el impacto total de la tarifa, producto de este cambio en la componente generación, va a ser, como lo dijo el presidente, del orden del 10,5%. Es decir, José, nos adelantamos en celebrar los precios bajos. ¿Cómo, perdón? Nos adelantamos en celebrar los precios bajos que anunciaban ya hace algunos meses los ministros de esa época. Porque pensamos que iba a ser mucho más rápido. Yo creo que siempre ha estado claro para nosotros como Comisión Nacional de Energía y para las empresas del sector en general, que estas licitaciones, que claro, en su momento se anunciaron como que habían resultado con precios de 40, 45, incluso en declive, ¿no? Primero 50, 45, 30 y tantos dólares, eran para suministros que se iniciaban no de inmediato, era para suministros que se iban a iniciar más bien hasta 2020, 2021, 2022 y acentuándose, ¿no? Entonces, yo particularmente siempre hemos tenido claro que los precios bajos asociados a las licitaciones vienen del 21 o 22 para adelante, no todavía. Claro, lo que pasa es que el ministro Pacheco, el ministro Máximo Pacheco, que era el ministro de Energía, la verdad es que está legítimamente muy contento. El ministro Rebolledo también. También, porque había... Sí, también toda la razón. Sí, porque el ministro de Energía se había ido, es verdad, a la campaña del lago. Estaban legítimamente muy contentos porque efectivamente bajaron los precios de la licitación. Ahora, en la práctica, José, si yo pago 30.000 pesos de cuenta de luz, tomando en consideración que no solo pago el precio de la energía, sino además otras cosas, incluidos los postes y los medidores, ¿cuánto debería subirme la cuenta? ¿Ese 10% estamos hablando de 3.000 pesos? Sí, la verdad es que la cuenta promedio, la cuenta promedio que nosotros miramos y que siempre la usamos como índice porque es bien representativa del consumo promedio y que nos da un poco la medida de cómo va a recibir el consumidor esto y nos preocupa ciertamente, es del orden de los 20.000 pesos. Ya. En esos 20.000 pesos, sí, en esta oportunidad va a haber un alza del orden de 2.000 pesos, efectivamente. Ya, es un 10%. ¿Y eso uno podría esperar que al año 2020, 2021 empezara a bajar un poquito? O sea, ¿retrocediera el precio?
Esto tiene como viene, como expliqué, de un promedio móvil que va cogiendo los valores licitados. Ha habido sucesivas licitaciones. Recordemos que la última más cara fue justamente estas que mencionó el presidente, que son las que entran hoy día, ¿no? Y que van a afectar un poquito todavía a precio del orden de $100, como decía él, a el promedio de las licitaciones del año 19, del año 20 probablemente, y ahí van a empezar a bajar, porque van a empezar a coger estos promedios de energía hechas a $50, a 45, a 47. Entonces, efectivamente, aquí vamos a ver una curva leve en que los precios se van a mantener todavía en el orden de los $100, los precios de las licitaciones, que van a este promedio, claro, y después van a empezar a bajar. Una baja relativamente ya importante, del orden del 20-30% de lo que tenemos hoy día, en esa componente va a estar produciéndose hacia el año 23 más. ¿Ustedes calculan los valores, José, semestralmente, en julio y en abril, digo, y en octubre, y entran en vigencia cuándo este último que hicieron, el de octubre? Ahora en enero, ¿cuándo vamos a pagar más por la luz? No, lo que pasa es que además ahora está el proceso administrativo de esto, ¿no? Nosotros hacemos el cálculo se hace semestralmente y esto se traduce en un decreto que firma el Ministerio de Energía, y ese decreto va a toma de razón por la Contraloría. Las fechas en que estos precios debieran entrar son siempre enero y julio. Este precio que estamos comentando hubiese ingresado o se comenzara a aplicar en enero. Sin embargo, ha tenido alguna demora ahí en la tramitación porque el decreto es complejo y hay harto que estudiar y revisar, y probablemente el precio, la toma de razón se produzca en los próximos días y se aplique ya desde mediados de marzo, principios de abril. Va a durar hasta el siguiente proceso, que debería partir en julio, pero que también a lo mejor puede tener una demora parecida. Entonces, pueden correrse un poquito estos 6 meses. Ya, pero entre marzo y septiembre entonces vamos a pagar un poquito más. Ahora, una pregunta. Yo sé que bajaron los precios porque las condiciones de la licitación cambiaron, digamos, pero en la práctica, en el año 2014-2015, que son los precios que estamos hablando, ¿por qué costaba tanto más la electricidad? ¿Era porque estábamos, por ejemplo, abandonando el carbón para producir electricidad y eso hacía que lo hiciéramos con elementos más caros? ¿Hay algo de eso involucrado? No, yo creo que efectivamente entre los años 2014 a 2016-17 hubo un cambio estructural en los precios de la energía en el mundo, porque estaban pasando simultáneamente varias cosas. La primera cosa que estaba pasando era que ahí se produce realmente la revolución de la caída de los costos de inversión de las energías renovables. Yo recuerdo que hacia el año 2014, todavía esta licitación cara que hablamos, de hecho ahí hay, entre los contratos estos que estamos mencionando, hay contratos de energías renovables, pero hechos a casi $100. Porque en ese momento todavía, y venía del arrastre de los años anteriores, las energías renovables eran muy caras. La energía solar estaba arriba de los $100, $120, ¿no? Entonces, entre el 2014 y el 2017 se produce una revolución mundial de brusca caída de los precios de energía renovable, tal que al final en el 17 estamos en que las energías renovables se pueden ofrecer casi a la mitad, a $50, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento, que también si uno mira los gráficos se da cuenta, por ahí se produce la caída dramática de los precios del petróleo. También tuvimos esta caída inicial que llevó los precios de los combustibles como a $50, también ocurre justo ahí. Y también ocurre que entre esos años hubo una contracción del crecimiento del consumo en Chile, que también generó una sensación de más sobrante. Entonces hubo un conjunto de valores, de elementos que hicieron que se produjera esta caída de precios y que se tradujo en los valores de las licitaciones. Algunos de ellos muy estructurales, justamente como el precio de la energía renovable, que hoy día estamos disfrutando, digamos, y que tenemos confianza que para adelante va a seguir así. José, queremos invitarlo a escuchar algunas opiniones de la gente en relación a este incremento, lo que opinaron en las calles de Santiago. Aquí escuchamos. Pues no hay plata ni para nada, ya no alcanzan los sueldos, nada. Que no parece nada muy bien. Horrible, horrible. Es pura frescura esto del sistema que hay ahora, esos medidores nuevos que hay. Mal, porque sale del bolsillo de nosotros. El Estado que ayuda no ayuda en nada, no. Estamos en Chile, ¿qué le vamos a hacer? Mal porque en cierta forma lo que están haciendo es cargar un poco hacia el cliente este tema de los costos. Y está mal, porque ya el tema del bolsillo ya no aguanta más gastos.
es súper impopular y además se mezcla con el tema de los medidores. La confusión que hay, claramente José, no fue un momento para salir con este análisis a la luz del público. ¿Cómo se le explica a la gente finalmente también para que pueda entender en algo este incremento más allá de la acotación técnica, de los argumentos técnicos, José, esta alza? Sí, yo creo que hay algo que quizá no hemos dicho, y es que en este incremento del 10%, 10,5% aproximadamente, en realidad hay mezclados dos efectos. Uno es este importante de los contratos que hemos estado comentando, pero también hay una componente no menor de ajuste por el tipo de cambio. Los precios de estos contratos están directamente relacionados con el precio del dólar en Chile, porque provienen, por ejemplo, de costos de inversión en la energía renovable, los paneles solares, los molinos de viento, los molinos eólicos son componentes de costo de inversión extranjera o en dólares. Entonces, aquí se han superpuesto dos cosas. Una es los contratos, tal como lo dijimos, esto de las licitaciones, pero también hay una fuerte componente de efecto tipo de cambio. Si pensamos que el año pasado, por los temas de la economía, el dólar subió casi desde $600 hasta $680, eso también está recogido aquí importantemente. No es solo las licitaciones, son ambas cosas. Y pensemos que en todo el año 2018, en realidad, no hubo ninguna diferencia en precio de la energía. Por el retardo que tienen estos procesos, retardo que amortigua un poco esto a los consumidores, a nosotros los consumidores, estamos recogiendo ahora en una buena medida los efectos de alza del dólar, que han afectado a toda la economía en general y a todos los servicios. La energía no había recibido ese impacto, ahora lo está recibiendo un poco. O sea, está entrando una energía más cara y también con un precio del dólar más caro. Pero en la práctica, yo entiendo que esto es enredado, José, y es difícil de explicar a veces, pero lo que se nos comunicó el año pasado es que entraba en vigencia la ley de equidad tarifaria y que las cuentas iban a bajar, que las licitaciones, ya lo explicó, las nuevas licitaciones iban a tener precios significativamente más bajos. Entonces había una expectativa de que esto no iba a ocurrir. ¿Cómo se explica entonces todo lo que está pasando? ¿Qué pasa con la equidad tarifaria y con ese efecto? Yo sé que siempre son siempre temas que se superponen. La equidad tarifaria es otro concepto y pesa bastante menos que esto, ¿no? La equidad tarifaria busca que efectivamente hay una cierta homologación que no hay una dispersión muy grande entre las tarifas que pagan los clientes a lo largo de Chile, ¿no? Pero más bien la equidad tarifaria es un balance entre unos clientes y otros. No es un efecto neto de alza o rebaja. Sí significa, importantemente, una rebaja en aquellas zonas que lo tenían muy alto o alza en las que lo tenían muy bajo, pero es más bien un balance entre los clientes, pero no está significando un alza real. Aquí estamos en presencia de un alza real que tiene que ver con el precio del dólar y que tiene que ver con este efecto de las licitaciones. Eso sin duda es así. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos conceptos en la tarifa, como decía, una componente de generación, una componente de transmisión, una componente de distribución, y cada una tiene sus parámetros. Nosotros lo que nos corresponde como Comisión Nacional de Energía, como Ministerio, como Gobierno, y lo hacemos, es asegurarnos que cada uno de estos procesos se haga de la mejor manera posible, lo más eficiente posible, tomando todas las economías que se puedan traspasar a los clientes y a los consumidores, pero respetando las leyes que nos han traído hasta estos cálculos y respetando la realidad de los procesos. Efectivamente, en algún momento pareció entenderse que las bajas de precios que se habían obtenido en las licitaciones eran inmediatas, pero eso nunca fue así. Nunca fueron inmediatas y se puede revisar los procesos de licitación, eran todos para años que venían más adelante. Cuando la última licitación se adjudicó a $32 o $33, es para consumos del año 2024, no es para hoy día, y eso siempre ha sido sabido así. Perfecto, José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Le toca. Difícil. Muy difícil a José Venegas porque el que tiene que dar las malas noticias. Ese es el problema. Ahora, está todo esto mezclado con lo de los medidores. Los medidores, exactamente, que se conoce además que desde septiembre del año pasado cerca de 200 pesos están incluidos en el consumo eléctrico, que eso también es bastante cuestionable en términos de que no hay un ítem descriptivo dentro de la boleta donde se anuncia, donde se informa que se está pagando aquello, sino que está dentro del consumo. ¿Para qué? Para solventar una inversión finalmente de $1.000 millones que va a significar el cambiar todos los medidores antiguos a estos medidores inteligentes que tienen todo el país. En todo el país. A la fecha hay 250.000 cambiados aquí
aquí en Santiago y 20.000, 25.000 en regiones. Todavía está dentro de lo que las empresas denominan un plan piloto. Todavía no se está iniciando oficialmente el cambio, ya la masividad, después de que se aprueben algunos puntos de ahí de una normativa, ya va a entrar, bueno, si es que no hay algunas ahí trabas políticas que ya algunos están planteando en retrasar en el fondo estos cambios. Una ley que se aprobó en enero del año pasado. Que los mismos, claro, los mismos diputados hoy día se cuestionaban, que ellos mismos aprobaron, pero hoy día están, a ver, lo retrasamos, es necesario cambiar la totalidad. Bueno, ante y eso, la impopularidad, seamos francos, porque técnicamente... Exactamente. Tiene bastante Y sustento. eso significa 1.000 millones que va a ser traspasado a los consumidores finalmente, y eso está claro. Y así de claro también y tajante fue el presidente Piñera en sostener aquello, que somos los consumidores quienes vamos a pagar los nuevos medidores. Ahora, ¿quién lo paga? Mire, si al final digamos las cosas como son. Sí, pues. El usuario paga todo. Todo. ¿Cómo se calcula el precio de la energía, de la electricidad? Se toma una empresa modelo, una empresa eficiente, y se dice cuánto necesita para tener postes, cable, generación, medidores. Esto es lo que le cuesta. Y por tanto, en función del costo de una empresa modelo eficiente, se calcula la tarifa al usuario. Y por tanto, el usuario paga todo, pero de una empresa eficiente. El usuario paga todo, pero de una empresa eficiente. Tú decías, no hay un ítem separado para el costo del medidor. El informe de la boleta. Esto se puede parecer a otro servicio público, por ejemplo, el agua potable. ¿Te acuerdas hace muchos años, cuando aquí en Santiago no había una planta de agua servida o no había tratamiento de agua servida masivamente? Eso se fue mejorando con el tiempo hasta que se creó la Farfana, allá en Maipú, ¿te acuerdas? Y ahí, cuando uno ve la cuenta del agua, efectivamente hay un ítem: tratamiento de agua servida, recolección de agua servida. Alcantarillado, que a lo mejor es lo más común que se acuerda la Exacto, gente. y eso está puesto ahí. Y eso se ha incrementado porque se paga la inversión de la Farfana y la pagamos los usuarios. Se entiende que la empresa no gana plata, no se hace rica con esa inversión, sino que solo se netea, se iguala lo que pagamos nosotros con lo que invirtió la empresa en su momento para mejorar la calidad de vida de todos. Se supone que esto es más o menos así, pero tal vez debería estar explicitado. Exactamente, debería estar explicitado, debería estar también a lo mejor informado, porque si esto no hubiera salido en un reportaje de CIPER, que fue quien dio a conocer también todo el mecanismo que se había configurado tras esto, tal vez tampoco hubiera sido conocido que desde septiembre había muchísima gente. De hecho, muchos de estos usuarios que estaban ahí no sabían que desde septiembre del año anterior se estaban cobrando estos 200 pesos mensuales y que iban a seguir cobrando por varios años más. Yo en rigor no tengo idea si a mí me han cambiado el medidor o no, pero bueno, pero eso es responsabilidad mía, Sí, claro. digamos, responsabilidad de cada uno. Ahora, el punto es que estos medidores nuevos tienen un montón de ventajas y eventualmente podrían significar que pagues menos electricidad Más si es que eficiente. se provocan algún tipo de cosa que antes era imposible de pensar, como por ejemplo generar tu propia electricidad y entregarle energía al sistema. Poder venderla. Por eso la ley es bastante avanzada en esos términos y se aprobó con un amplio consenso, porque genera todo este tipo de posibilidades. Otra cosa es que parece medio impopular que seamos nosotros los que pagamos inversiones de empresas que son muy millonarias. El presidente dice, las empresas nos hacen ricas con esto, y lo ha repetido la autoridad. Sí, claro. No Claro. ganan plata, digamos, con esto, solo recuperan la inversión. Y por otra parte también se asume que ahora la empresa va a tener la total responsabilidad ante algún desperfecto, que fue también cómo nació el origen principal del terremoto de Coquimbo, si mal no recuerdo, que tiene que ver con que la empresa le decía a quien había sido afectado por el terremoto, bueno, necesita arreglo, usted lo paga. Ahora, con estos nuevos medidores y asumiendo el costo por parte del usuario, dice la empresa, dice la asociación de empresas que van a ser ellas las responsables de cuidar, arreglar sin costo para el usuario final. Ellos tienen que responder tal como responden cuando hay cortes de energía. Exactamente. Cuando cae nieve acá en Santiago, en fin, cuando empiezan a compensar a los clientes. Lo que pasa es que esa compensación probablemente nunca es suficiente para quienes sufren la molestia del corte de energía. Y las consecuencias. Y es parte de la impopularidad del asunto que tiene que ver con los servicios públicos. Así es. Ya, eso con la energía, con Cristian Pino, porque más rato hablamos del crecimiento económico. Alito también. Y raya para la suma aquí en el estudio, Cristian Pino.